Hermanos, estando en esa condición, vamos a orar a nuestro Señor y después haremos la lectura en la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma en el capítulo 16, versos del 1 al 16. Oramos a nuestro Señor. Padre eterno, gracias te damos, Señor, nuevamente por la misericordia con la que tú has tratado con cada uno de nosotros. Te ha placido, Señor, no solamente haber escogido nuestras vidas, nuestras personas para salvación, sino que también, Señor, día con día, tú sigues trabajando en nosotros, perfeccionando la obra que se inició y que terminará hasta el día de Jesucristo. Te alabamos, Señor Santo, porque cada día entendemos todavía las cosas que tú sigues haciendo, la santidad en la que demandas que vivamos, ese mortificar el pecado que hay en nosotros y que corresponde también a nosotros apartarnos de él. Te agradecemos porque la única forma en que esto es posible es por la ayuda y el socorro de tu Espíritu Santo en nosotros y por la instrucción de tu santísima palabra. Padre, reconocemos pues que somos frágiles y en esa fragilidad te pido, mi Señor eterno, que nos ayudes a abrir nuestro entendimiento, que nos ayudes, Señor, a reflexionar y a razonar en tu palabra y que, Señor, cada palabra que escuchemos que vaya en relación a tu santa predicación, a la santa exposición, sea atesorada en nuestros corazones para no pecar contra ti. Ayúdanos, Señor, a ser participativos en tu obra en todo sentido. Ayúdanos, Señor, te lo suplico. Y también, Dios eterno, de toda aquella bendición que has derramado en nuestras familias a lo largo de la semana, rogamos, Señor, que también nos ayudes a dar de lo que tú nos has dado para la buena obra y el buen sostenimiento de esta tu iglesia local en este lugar en el que tú la has colocado. Para ti solamente la gloria, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, abrimos la palabra de nuestro Señor, Romanos capítulo 16, versos del 1 al 16. Romanos capítulo 16, verso del 1 al 16, el último capítulo de esta carta que el apóstol ha escrito a los hermanos en Roma. Una carta que generalmente se lee en una sentada. Tradicionalmente las cartas se leen de principio a fin, no se tarda meses y meses en leerla. Hermanos, a nosotros nos lleva meses leer esta carta, porque en cada renglón de la carta que Pablo escribe a los hermanos en Roma nos enseña tanta gracia, nos enseña tanta bondad de Dios. Romanos capítulo 16, verso del 1 al 16, hago lectura, usted siga con la vista, hermano, por favor. Dice la palabra del Señor: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saluda a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saluda a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo.
Amén. Amén. Qué larga lista, hermanos. Iba a decir, pero voy a decir. Cuando nosotros leemos, hermanos, las genealogías, habrá veces que algunos de nosotros pensemos, qué cansado es leer las genealogías. Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 10, y podemos leer en Génesis y podemos leer en la primera carta de Crónicas, los primeros 9 capítulos, podemos leer en Mateo capítulo 1, podemos leer en Lucas capítulo 3, las genealogías. Y alguien pudiera decir, hermano, pero ¿para qué leer tanto nombre? Y luego aparte complicado. ¿Para qué está repitiendo nombre tras nombre, nombre tras nombre? ¿Para qué? Hermanos, es curioso, pero hay tanta información preciosa en las genealogías. Y estas genealogías nos llevan a Cristo, a este Cristo prometido desde Génesis capítulo 3. Estas genealogías nos hablan de ese linaje, de esa descendencia, de ese árbol. Es tremendo lo que miramos en las genealogías. Yo no sé si usted haya pensado, pero cuando hemos estado leyendo la Biblia y buscando a Cristo en el Antiguo Testamento, de hecho, hermano, Cristo está en toda la Escritura. La razón de la Escritura se centra en Cristo. Pero cuando hemos estado mirando esto, nos hemos dado cuenta cómo, hermanos, cada nombre tiene una relación estrecha y cómo toda esta relación estrecha apuntaba a los gentiles desde antes que se hubiera pensado que la salvación solamente se centraba en los judíos. La salvación no era exclusivamente para los judíos. La salvación también estaba profetizada y entrada en esa genealogía para los gentiles. Por ejemplo, usted mirará a una mujer moabita en la descendencia o en el linaje o en el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo, una mujer moabita, una mujer gentil, pues, no judía. Luego miramos a una mujer prostituta, una ramera de Jericó, gentil. Y hermanos, está en la línea de la descendencia. El estar atento a esto, cómo nos debe de llamar la atención de que esa gracia maravillosa, contemplada desde antes, también estaba contemplada para nosotros aún en el futuro. En el principio, cuando Dios decreta todas las cosas, dice Efesios capítulo 1, que nosotros fuimos elegidos por la sola voluntad de Dios, por el solo afecto de Dios para salvación. Quiere decir que en el pacto eterno de salvación o de redención estaban contemplados los gentiles y los judíos. Estaban contemplados todos los que creyeran. En el Antiguo Testamento jamás se contempló la fe por obras. La fe siempre estaba relacionada, o la salvación, perdón, siempre estaba relacionada a la fe y a la gracia, nunca a las obras. De hecho, Abraham mismo fue contado por justicia, es decir, su obediencia le fue contado, hermanos, para salvación antes de que fuera circuncidado, antes que hubiera guardado la ley. Es una referencia a lo que estoy diciendo ahorita, hermanos, para que veamos cómo es que esta lista de nombres que aparecen desde Génesis hasta los evangelios nos llevan a Cristo, para que nos demos una idea. Ahora, lo que Pablo menciona en este capítulo 16 también es una lista de nombres, alrededor de 26 nombres, y hay algunos nombres que se omiten, como aquellos que se reúnen en la casa de Narciso, por ejemplo. No creo que haya sido una sola persona, o 2 o 3, han de haber sido más de 3. Así que la lista debe de subir un poquito más el número de personas a las que Pablo extiende el saludo por conducto de los hermanos en Roma. Muchas de las personas, hermanos, notemos esto, muchas de las personas a las que Pablo extiende este saludo por conducto de los romanos no eran conocidos por Pablo. Muchos no eran conocidos, otros sí eran conocidos. Pero hasta dónde el testimonio de aquellas personas era de tal manera conocido que la persona se volvía conocida por su testimonio. 26 o 27 personas de las que habla Pablo en esta carta, y si nosotros creemos, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, verso 16, que toda la escritura es inspirada por Dios, entonces nos llevaría a hacer una pregunta. ¿Qué relación tienen
estas 26 o 27 o más personas de las que Pablo habla en esta carta, en este saludo final, porque hermanos es un saludo. ¿Qué relación hay entre el saludo que Pablo hace a estas personas con la inerrable e inspirada Escritura Santa de Dios? ¿Qué relación hay? ¿Qué relación hay de todo lo que Pablo ha dicho anteriormente con este saludo? ¿Por qué aparece ahí? Y vuelvo a decir, hermanos, si entendemos que toda la palabra ha sido inspirada por Dios, tenemos que pensar que esto tiene un propósito de estar ahí. No se escribió nada más para llenar un espacio en una carta. No se escribió solamente para que estuviéramos repitiendo nombres y la facilidad de nuestra lengua, de nuestro hablar se pudiera hacer más ágil. No, hermano, no es para eso. Hay una razón. Mire, usted recordará cuando empezamos a estudiar la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1. Del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo habla de las doctrinas de la gracia. Pablo habla en el capítulo 1 de la depravación del hombre. ¿Sí? Aquellos que habiendo conocido a Dios no le dieron la gloria, ni las gracias a Dios, ni la gloria, sino que se la dieron animales, cuadrúpedos, reptiles, aves y aún hasta personas. Aquellos que retienen con injusticia, que detienen con injusticia la verdad, sobre los cuales dice la palabra de Dios en el capítulo 1, que la ira de Dios viene sobre ellos. Aquellos que en el capítulo 2 dice el apóstol Pablo, no por sus obras ni por la religiosidad de sus obras van a escaparse del justo juicio de Dios. Aquellos de quien dice también, hermanos, el apóstol Pablo en el capítulo 5, mencionando los grandes beneficios y consecuencias de la justificación. Aquellos que en el capítulo 8 Pablo enfatiza diciendo que los que están en Cristo no tienen condenación. Hermanos, en resumen, todo lo que Pablo ha hablado en relación a la soberanía de Dios en la salvación en todo sentido. Pues en este caso, hermanos, llegamos al capítulo 12 de Romanos. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pues hermanos, entonces ahora viene esta lista de 20 y tantas personas que Pablo menciona, están en relación a esto. Estas personas de las que Pablo habla, hermanos, y que yo me atrevería a decirle en una pregunta a usted. Cuando vayamos avanzando, la pregunta sería, hermanos, ¿usted está contemplado en esta lista? ¿Usted se contempla en esta lista de hermanos a quien Pablo saluda? ¿Usted se mira en esta lista? Porque curiosamente este es el tema del sermón de hoy. Esta pregunta, hermano, ¿estás en la lista de los servidores? Porque lo que Pablo está hablando aquí en esta lista es como aquellos hermanos que han sido justificados por la fe y que ahora tienen paz para con Dios, pero que antes eran enemigos de Dios. Estos que ahora tienen el privilegio de estar en Cristo, en los cuales ya no hay condenación. Aquellos sí que en el principio eran personas depravadas, personas irracionales que no les buscaban ni les interesaba a Dios, sabiendo que no hay persona justa, ni siquiera una, pensando que no hay quien busque a Dios, pues estas personas estaban incluidas entre ellas, pero la gracia de Dios se manifestó. Estos son a quienes Pablo se refiere en la carta. Estas personas son a las que Pablo se refiere en este capítulo 16, personas justificadas, personas redimidas, personas salvas. Personas que, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 31, que todo lo que hacen, lo hacen para la gloria de Dios, que cuando ellos predican el evangelio, donde lo estén predicando, lo hacen para la gloria de Dios, sin importar el riesgo ni las consecuencias que implique predicar a este Cristo. Pablo dijo a los corintios que cuando él fue a ellos se propuso no saber otra cosa más que a Cristo y a este resucitado. Lo que estaba diciendo Pablo, hermanos, es que todo lo que él pudiera predicar, porque Pablo habló acerca de los alimentos en la carta a los Corintios, Pablo habló acerca del matrimonio, habló de disciplina en 1 Corintios, pero el énfasis de Pablo en todo era Cristo, Cristo, Cristo en la disciplina, Cristo en el matrimonio, Cristo en los alimentos, Cristo en todo. El propósito de Pablo es predicar a Cristo. Y el propósito de todas estas personas de quien Pablo habla, a quienes manda saludar por conducto de los hermanos en Roma, es el mismo, la misma pasión, el mismo anhelo, el mismo deseo.
porque todos los hermanos que están en esta lista están en Cristo. Es decir, son nuevas criaturas, pues. Por eso, hermano, la pregunta sería, sí, nombré alrededor de 26, 27 personas. La pregunta sería, ¿estás en la lista de servidores? Porque todos estos son servidores del Señor. ¿Estás en la lista? Porque todos estos hermanos se negaron a sí mismos y tomaron su cruz y siguieron al Señor. ¿Cómo? A través del servicio, a través de la predicación. Esta es la parte en la que a lo mejor dijeran, ¿cómo entonces encaja lo que Pablo ha dicho con esta lista? Esta es la razón, así encaja. Hombres transformados por la gracia de nuestro Señor, dispuestos a servir al que los transformó por su gracia. Esa es la razón. Así que Pablo inicia en el primer verso del capítulo 16 diciendo una recomendación. Dice Pablo, recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Pablo le dice a los hermanos en Roma, les quiero recomendar a mi hermana Febe, nuestra hermana Febe. Cuando Pablo dice esto, no está refiriéndose a su hermana carnal, está refiriéndose a su hermana en la fe, a una hermana en el Señor, y que además agrega Pablo diciendo que es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Hermanos, en el texto original, la palabra que aparece ahí se traduce como servir o sirviente para diáconos, que es la palabra que aparece ahí. En este caso pudiéramos decir, Febe, quiero anteceder esto, hermanos, en ninguna parte de la Biblia menciona, salvo en esta ocasión, menciona a una mujer como diaconisa en la iglesia. En los capítulos o en el libro de los Hechos se menciona hombres, los apóstoles dicen que escojan a varones llenos del Espíritu Santo, etcétera, dar las características para que puedan ser contemplados como diáconos. En la carta que Pablo escribe a Timoteo da por énfasis no solamente a los pastores que sean maridos de una sola mujer, al diácono también se le demanda lo mismo y que también tengan en sujeción su casa. Así que se hace el énfasis para el varón. Pero en el sentido que la palabra diaconisa aparece aquí es en el sentido de servidumbre. Por eso con justa razón en el verso 2 nos da más luz a esto que dice Pablo, porque dice Pablo en el verso 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado, ha servido diáconos a muchos y a mí mismo. Se cree, hermanos, que Febe, esta hermana, es la que llevó la carta que Pablo escribió cuando estaba en Corinto, que escribió Pablo cuando la mandaron a Roma. Se cree que fue Febe quien llevó esta carta. Y Pablo dice, recíbanla, ayúdenle. Ella está en un lugar que no conoce, socórranla. Cencrea, donde es esta mujer, Febe, Pablo había estado en ese territorio. De hecho, hermanos, por razón de un voto, según el libro de los Hechos, Pablo en ese lugar se rapó su cabeza, en Cencrea. Así que Pablo conocía a Febe. Y Febe llevó esta carta a los hermanos en Roma, no solamente mencionando esta parte de los saludos, no, hermanos, toda la carta, desde el capítulo 1, que nosotros la tenemos en capítulos, pero que originalmente es un solo escrito. Y en el servicio que ha brindado, no solamente a mí, dice Pablo, sino también a los demás. En este lugar de Cencrea, hermanos, era un lugar, un puerto de Corinto, y había mucha afluencia de personas, de manera que muchas personas estaban ahí que quizás necesitaban alguna dirección, alguna ubicación, no eran de ese lugar, necesitaban ser orientados, algunos quizá también necesitaban ser hospedados. Pues hermanos, esta mujer Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, estaba en esta comunidad, y creo yo, hermanos, que ese llamado a servir de parte de Dios, y que era exclusivo en un sentido para la iglesia, también se extendía al prójimo. Creo que Febe era caritativa, creo que Febe era entregada. Por eso, hermanos, Pablo la recomienda de tal manera que dice, ha ayudado a muchos y me ha ayudado a mí también, dice Pablo.
esta mujer Febe, una mujer especial, una mujer, hermanos, a quien nosotros debemos de pensar que, o que nuestras hermanas deberían de pensar. Si el título del sermón va en relación a estamos en la lista de servidores, hermanos, la pregunta pudiera aplicarse a cada una de mis hermanas ahora y decir, ¿pudiera estar yo contemplada como una servidora dentro de la iglesia? Hermanas, no todas las mujeres, no todos los hombres están llamados al pastorado, porque hay quienes pudieran decir, bueno, pero ¿por qué esa distinción de que no haya mujeres pastoras? Porque, hermano, Pablo, cuando habla de diaconisa en esta parte y cuando recomienda a Febe, no está hablando ni dando votos a favor para que Febe sea predicadora o para que Febe sea pastora. No, hermanos, no hay tal cosa en las Escrituras. Las cartas de Pablo a Timoteo y las cartas a los Corintios enfatizan el rol que cada uno debe de desarrollar. El nombramiento a los pastores fue para el varón y no todos los varones. Y el nombramiento para diácono ha sido para el varón, pero no para todos los varones. Así que si Dios en su cuerpo, si el Señor Jesucristo en su cuerpo, como dice Pablo a los Corintios y en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, nos habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No todos tienen el mismo don, porque entonces el cuerpo de Cristo sería un fenómeno. El cuerpo de Cristo tiene los elementos, tiene los miembros y tiene las funciones apropiadas para que funcione correctamente, organizacionalmente hablando, un cuerpo. Entonces, no todos en la iglesia son pastores, no todos en la iglesia son evangelistas, no todos en la iglesia son maestros. Hay una colocación ahí. De manera que Pablo no está hablando, hermanos, de que esta es una contemplación de autorización para que la mujer sea pastora o diácono en la iglesia. Pero hay dos cosas que sí nos deben de quedar muy claro a nosotros, hermanos, y que debemos de evitar dos extremos de ellas. Por un lado, no ordenar pastoras, porque no hay respaldo bíblico. Pero por otro lado, hermanos, no llegar a pasar por alto las importantes funciones y actividades que las mujeres desarrollan y pueden desarrollar dentro de la iglesia del Señor. ¿Se acuerdan? Tito capítulo 2, versos 3 y 4. Pablo había dejado a Tito en Creta para que corrigiera las deficiencias que había en ese lugar, pero una de las cosas que dice en el capítulo 2, verso 1, tú solo predica lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y luego en el verso 3 en adelante hace énfasis, hermanos, que las ancianas, que las mujeres de mayor edad desarrollen un papel de ser maestras del bien, que den ejemplo, que no sean dadas al vino, que vistan, hermanos, de buen porte, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus propios hijos. Hermana, ¿cuánto trabajo hay en la iglesia para las mujeres? ¿Cuánta oportunidad hay, hermanos, de poder brindar consejos como mujeres adultas a las mujeres jóvenes dentro de la iglesia? A las decisiones equivocadas que se llegan a tomar en un momento dado dentro de la vida de los jóvenes en la iglesia. Llega el momento, mis amados hermanos, en que tanto jóvenes varones como jovencitas llegan a pensar en novios. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios en relación al noviazgo? O lo que dice en relación a la pareja. Y una relación que te va a llevar a matrimonio, porque, hermanos, esto es una nota aclaratoria. No se debe de contemplar el noviazgo como un momento de estar que no apunte al matrimonio. El noviazgo debe de apuntar al matrimonio. No debe de ser, hermanos, tengo novio para poder salir al cine, para poder salir a comer nieve, para poder que me inviten a comer unos tacos, para que me regalen en mi cumpleaños algún detalle. No, hermanos. Aquella persona, hombre o mujer, que están pensando en el noviazgo, piensen que es porque van a derecho al matrimonio, no es por otra cosa. Y tengan mucho cuidado en su relación de noviazgo, porque también hay mucha posibilidad de pecar delante de Dios en nuestra mente, porque los cuerpos funcionan, los cuerpos experimentan cambios.
Y además dice la palabra de Dios, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay comunión de la luz con las tinieblas. No podemos buscar que nuestros hijos tengan por suegro a Satanás, porque el que no es hijo de Dios, dice Juan 8:44, vuestro padre es el diablo, porque él es homicida desde el principio. Y todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, según dice Juan capítulo 1, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero es que, hermano, no hay varones en la iglesia, jóvenes. Eso no es permiso para buscar entre los hijos del diablo una relación. Piensen en esto. Esto es solamente un paréntesis. Es un paréntesis. Ven, hermanos, cómo las mujeres pueden ayudar tanto a las mujercitas en la iglesia, cómo podemos también los varones, aunque no sean pastores o que sean diáconos, podemos socorrer a los jóvenes de la iglesia, cómo podemos ayudarnos y aconsejarnos mutuamente. Pablo dijo a los hermanos en la iglesia en Roma, yo sé que ustedes están llenos de toda bondad y de todo conocimiento, de tal manera que se pueden amonestar unos a otros. No todos son pastores, no todos son diáconos. Así que, hermanos, debemos de evitar, por un lado, ordenar en el ministerio a mujeres, pero por otro lado debemos, hermanos, tener cuidado de no reconocer la maravillosa labor que hacen nuestras hermanas dentro de la iglesia del Señor. Después, hermanos, de que Pablo habla de Febe, de esta recomendación, luego en el verso 3, Pablo empieza a saludar a un matrimonio. Hermanos, a un matrimonio, miren, Priscila y Aquila. Pablo los conoció, según dice el libro de los Hechos, después de que ellos fueron expulsados de Roma. En ese sentido es que Pablo los conoció. Dice Hechos capítulo 18, verso 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Dice el texto, hermanos, en el verso 3 de Romano 16, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino que también todas las iglesias de los gentiles, Lo que está diciendo Pablo es que este matrimonio que conocieron, que habían sido expulsados de Roma por el emperador Claudio, bueno, todos ellos salieron de ahí, así los conoció Pablo. Este hombre, Priscila y Aquila, este matrimonio, tenían la misma función de Pablo en cuanto a fabricar tiendas. Hacían el mismo trabajo que Pablo. Pero no solamente esa parte, dice que son colaboradores, dice Pablo. Y en ese colaborar, Pablo está diciendo que trabajan junto con él en la proclamación del evangelio. De hecho, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, se ve cómo es que Aquila y Priscila se quedan predicando el evangelio en Éfeso, en un lugar de Asia. Esta proclamación del evangelio a la que Pablo exhorta, o a la que Pablo reconoce, a Aquila y Priscila, dicen, hermanos, que la magnitud del servicio que Aquila y Priscila hicieron como matrimonio, dice, hermanos, que expusieron su vida por Pablo, gracias, que expusieron la vida por Pablo, y que todas las iglesias, no solamente Pablo, estaban reconociendo a este matrimonio, matrimonios de la iglesia. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Más de dos. Más de dos. Fíjense, hermanos, lo que está diciendo Pablo. Pablo reconoce a este matrimonio porque eran colaboradores de él. Era un matrimonio que, a pesar de las circunstancias, corrieron el riesgo de ver afectada su vida por Pablo. Y este trabajo de Aquila y Priscila no solamente era contemplado por Pablo en favor de ellos, sino que también todas las iglesias de los santos reconocían ese quehacer de este matrimonio. Por eso, hermano, la pregunta sería, ¿cómo te miras como matrimonio sirviendo al Señor? ¿Cómo te miras?
hermano, hermana, ustedes que forman parte de una pareja, que son un matrimonio, ¿qué afinidad hay en ustedes para servir al Señor? ¿Cuánta oposición se prestan también para no hacerlo? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a decir, vamos a alistarnos temprano el día sábado para que el día domingo no haya nada que estorbe para ir a la casa del Señor temprano? Cuando hay algo que hacer como iglesia, hermanos, ¿qué hacemos, pastor, para ayudar? Estamos dispuestos a servir. Dice la palabra, hermanos, claramente, que Aquila y Priscila estaban tan dispuestos que aún su propia vida estuvo en riesgo por servir a Pablo. Hermanos, ¿cómo nos miramos nosotros como matrimonio? Gracias a Dios por mi esposa, porque tengo el respaldo de ella como ayuda idónea. Yo creo en el caso del diácono, nuestro hermano Víctor Hugo tiene el respaldo de su esposa. Y hermanos, yo puedo también decir como Pablo, saludando a los hermanos que tienen a sus esposas y que hacen un equipo, pero ¿cómo te miras tú? Yo me miro respaldado, pero ¿cómo te miras tú? ¿Cómo se mira tu esposa contigo? ¿Hay oposición en cuanto a que quieras servir al Señor? ¿O cómo te miras tú, varón? ¿Hay estorbo de parte de tu esposa para servir al Señor? ¿Cómo se miran sirviendo al Señor? Más adelante, hermanos, y vean el peso de este servicio de Aquila y de Priscila en compañía de Pablo. Dice el verso 5, saludad también a la iglesia de su casa. Verso 5 en la segunda parte, saluda a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saluda a Epeneto. Hermanos, nombres difíciles pues. Epeneto. Epeneto fue el primer fruto de Acaya. En el texto original, hermanos, para Acaya aparece la palabra Asia. Fue el primer fruto de Asia o en Asia para Cristo, el primer convertido, pues, el primero que va a los pies de Cristo por la predicación de estos hombres, por la obra del Espíritu Santo, obviamente. Porque Pablo en la carta a los Corintios dice, bueno, ¿y quién es Apolos y quién es Cefas? ¿Y quién es Pablo? Solamente somos colaboradores. No es el hombre el que hace la obra, es nuestro Dios el que da el crecimiento, es nuestro Dios el que hace la obra de salvación. Pero estos hombres, Aquila, Priscila y Pablo, estuvieron trabajando en Acaya. El capítulo 19, verso 10 y el verso 20 del capítulo 19 de Hechos nos dice cómo el evangelio se extendió de tal manera que el cristianismo avanzó en Asia. Así que me pongo a pensar, hermanos, que Pablo, que Aquila y que Priscila, en un momento de reflexión dijeron, mira cómo ha crecido el evangelio, y pensar que todo empezó por Epeneto. Todo empezó con Epeneto porque fue el primero. Y cuando dice la palabra de Dios, hermanos, que es el primero o el primer fruto, obviamente indica que hubo mucho fruto más. La palabra de Dios predicada en Asia, la palabra de Dios predicada en esos territorios, alcanzó a muchas personas para Cristo. Es interesante, hermanos, la palabra del Señor como menciona esto. En el verso 6 dice el apóstol Pablo, saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saluda a María. María no era la madre de Jesús, no era María Magdalena. Así como el nombre de Jesús y otros nombres, el nombre de María era un nombre muy popular. Todo el mundo le ponía María a sus hijas. Tampoco era María como la hermana de Lázaro. No se sabe mucho, hermanos, acerca de esta María, pero sin lugar a dudas, el saludo que Pablo extiende para esta mujer era en función de su trabajo que había hecho entre los cristianos por haberse entregado primeramente al Señor y después a ellos, como dijo Pablo a los Corintios. No eran solamente hombres, hermanos, sirviendo. Había también mujeres entregadas sirviendo al Señor. Dice el verso 7, saluda a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo.
Pablo dice que Andrónico y Junias fueron cristianos antes que él. Sí, antes que Pablo fuera creyente, hermanos, Andrónico y Junias ya eran. Andrónico y Junias, dice Pablo, que son sus parientes, pero no en el sentido carnal, no en el sentido carnal. Por allá en Romanos capítulo 9, verso 3 de Romanos, dice Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. En pocas palabras, lo que está diciendo Pablo es que Pablo quisiera que los que son su familia en la raza, los que son sus paisanos, los que son de su nación, los que son judíos, fueran salvos. No porque fueran parientes carnales, sino que dice Pablo que Andrónico y Junias, compañeros de prisiones, que son muy estimados por los apóstoles y que también, obviamente por él, son judíos, son de la misma nación, pero por amor, hermanos, a Cristo, por la pasión de servir al Señor, vivieron prisiones. Por eso la pregunta, hermanos, en cuanto al título del sermón, ¿estás en la lista de servidores? Hermanos, ¿qué padeces tú por Cristo? Vemos aquí a este Andrónico y a Junias que fueron compañeros de prisión de Pablo. ¿Por qué? Porque robaron, porque fueron groseros, porque fueron ofensivos, porque faltaron a alguien. No, hermanos, por causa del evangelio fueron prisioneros. ¿Cuánto has padecido por Cristo? ¿Estás en la lista? ¿Te miras en la lista de servidores del Señor? ¿De compañeros de Pablo? ¿De colaboradores de Pablo? ¿Te miras en la lista? Dice más adelante el apóstol Pablo, verso 8, verso 9 y verso 10. Saluda a Amplias, amado mío en el Señor. Saluda a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saluda a Apeles, aprobado en Cristo, cada uno de ellos. Y vuelvo a decir, hermanos, muchos no eran conocidos por Pablo, pero el testimonio de ellos era conocido por Pablo, pero no eran conocidos ellos literalmente o presencialmente por Pablo, que dijeran, yo sé dónde vives, yo sé cómo eres, conozco los rasgos de tu fisonomía. No, hermanos, era el testimonio de la vida de ellos por la cual Pablo extendía un saludo a través de los hermanos en Roma, que dicho sea de paso, tampoco conocía a los hermanos en Roma. Hermano, ¿sabes tú que en Chihuahua tienes hermanos en la fe? ¿Hay familia en la fe? ¿Verdad, Carmen? Sí. Tenemos un matrimonio que viene de Chihuahua. Pues hermanos, ¿tienen hermanos en la fe en Chihuahua? Y los hermanos en Chihuahua quizá no sabían que en Obregón tenían parientes en la fe. Ahí están ustedes. Hermanos, Pablo nos hace ver que antes que seamos conocidos por nosotros mismos, somos conocidos por Dios en Cristo. Y nos conocemos porque somos familia. La referencia que hay en nosotros es la gracia que Dios ha colocado en cada uno de nosotros, de manera que el testimonio que procede de nuestra fe es conocido por los demás y es la referencia de nuestros afectos. Pablo está diciendo, hermanos, saluda a Plías, saluda a Urbano, saluda a Apeles, aprobado en Cristo. Apeles, aprobado en Cristo. Me hace pensar, hermano, cuando dice esto en el verso 10, el apóstol Pablo, que Apeles resultó aprobado en medio de aflicciones derivadas de la predicación del evangelio. Me hace pensar que es aprobado como consecuencia de que en medio de las aflicciones por causa del evangelio permaneció fiel. Me hace pensar, hermanos, que así como Aquila y Priscila arriesgaron su vida por causa del evangelio y aún, hermanos, por el respaldo que le brindaban a Pablo, esto los hace ver como aprobados.
Y pensemos, hermanos, en todo esto. No solamente estás en la lista de colaboradores, hermanos, te miras aprobado por Dios en tu servicio. Lo que tú haces, hermano, ¿qué es lo que te motiva a hacer para que le sirvas al Señor? Una jactancia personal, una vanagloria, una autoproclamación como alguien conocido, una, ¿cómo se puede decir? Un acto de exaltación sería. Bueno, es que yo enseño en la iglesia y yo predico en la iglesia y yo voy para allá y yo voy para acá. Ese yo, ya me está haciendo ver como no tan aprobado. Porque debe de ser la boca del extraño la que te alabe, la Escritura lo menciona. Y que sea nuestro Dios el que se vea regocijado con tu quehacer. Y cuando digo esto, hermano, estamos hablando en términos que podemos entender, que el Señor se goce o se deleite o que el Señor acepte tu trabajo. Entendemos eso, hermanos, en la simplicidad de Dios, que de otra manera. Pero es una manera de cómo poder decir, hermanos, que el trabajo sea aceptable delante de Dios. ¿Cómo es? Apeles, dice Pablo, es aprobado en Cristo. Agrega en el verso 10 este saludo tan extenso en la parte B del verso 10. Saluda a los de la casa de Aristóbulo. Dicho de otra manera, no saludes a Aristóbulo, saluda a los de la casa de Aristóbulo. Para esto pudiera ser, hermanos, que Aristóbulo hubiera muerto o que Aristóbulo no fuera creyente. Pero cuando está extendiendo el saludo a los que están en la casa de esta persona, es porque los que están en la casa de esta persona son creyentes y han participado en el servicio a nuestro Señor. Saluda a los de la casa de Aristóbulo. Verso 11 en la primera parte, saludad a Herodión mi pariente, así como Andrónico y Junias. En el verso 7, el hecho de decir que Herodión es pariente de Pablo, Pablo está diciendo que es judío, pues, que es de su nación, que es de su raza. Saluden a Herodión. Verso 11 en la primera parte, saluda a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Otra vez, no es a Narciso, es a los creyentes, a los santos que están en la casa de Narciso, a los que les extiende Pablo este saludo por conducto de los hermanos de Roma, de la iglesia en Roma. Verso 12, saluda a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Quizá Trifena y Trifosa hayan sido hermanas como era María y Marta, las hermanas de Lázaro. Quizás estas mujeres eran hermanas. Y quizás, hermanos, en ese parentesco, cuando ellas conocieron del Señor, inmediatamente, hermanos, su pasión se volvió servir a Cristo, aquel de que por misericordia y gracia las había rescatado de una vana manera de vivir. Ahora buscaban desgastar o invertir su vida en el servicio a aquel que por su muerte les había dado vida, que están en el Señor, que están en Cristo, es decir, son creyentes también estas mujeres que trabajan en el Señor. Saluda a la hermana Pérsida, a la amada Pérsida, mismo verso 12, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Hermanos, cuando dice el verso 12 en la primera parte y luego el verso 12 en la segunda parte, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Está haciendo énfasis de una acción en el que de momento están trabajando, que trabajan, como decir en el presente, trabajan mucho en el Señor. Pero luego dice, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saben, hermanos, se me afigura, bueno, esto viene a mi mente, que esta mujer Pérsida es una hermana de mayor edad, a quien la debilidad de los años le ha alcanzado de tal manera que ya no puede trabajar tan diligentemente como lo había hecho con antelación. Quien ha trabajado mucho. Hermanos, no hay edad para trabajar para el Señor. No hay edad para servir para el Señor. No sé si usted recordará, pero el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2,
verso 36 al 38, nos habla de una mujer que enviudó muy joven, una mujer que el texto dice, hermanos, que era de nombre Ana, hija de Fenuel. Una mujer que enviudó joven, poco tiempo de casada, muere el esposo. Esta mujer no volvió a casarse, sino que lo que ella hizo era trabajar de día y de noche en el templo. Una mujer de muchos años. Así que cuando pienso, hermanos, en Trifén y Trifosi, cuando pienso en Pérsida, de momento pienso dos mujeres jóvenes que todavía trabajan y una mujer a la cual los años la alcanzó. La factura de este vivir, hermanos, de estos años que agobian, la alcanzó. El trabajo de ella ya no es tan diligente como era antes, pero ha trabajado mucho y Pablo no quiere que pase desapercibido ese quehacer de esta mujer, por eso es mencionada en esta carta con un saludo afectuoso de parte de él. No cabe duda, hermanos, que Pablo tiene un corazón pastoral que reconoce a los creyentes. No los hace, hermanos, superiores a nadie, solamente hace ver que su trabajo para él, en lo que él refiere, han hecho, es bueno. Saluda a Rufo, dice el verso 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Ustedes recordarán por ahí Marcos capítulo 15, verso 21, cuando dice que los soldados obligaron a Simón de Cirene, que era padre de Alejandro y de Rufo, a que llevaran la cruz de Cristo. Bueno, hermanos, en el texto, en el verso 13 del capítulo 16 de Romanos, Pablo solamente habla de uno de los hijos de Simón, es decir, habla de Rufo. Y habla de Rufo refiriéndose a él como escogido en el Señor. Pero también, hermanos, extiende el saludo a él y agrega, y a su madre y mía. Hermanos, nosotros sabemos que la madre de este hombre no era la madre de Pablo. ¿Por qué Pablo diría esto? Saluden a Rufo, pero saluden también a su mamá, que es mi mamá, a su madre, que es mía. Yo creo, hermanos, que lo que miramos aquí es como es los afectos derivados de la gracia de nuestro Dios nos hacen ver más allá de simples mortales, ¿no? Yo sé que difiere mucho lo que voy a contar. En mi pueblo, mi abuela y mi madre, cualquiera persona que llegara a la casa, nos decían, saluden a tu tío, saluden a tu tío. Todos éramos parientes, aunque no todos éramos parientes. Todos los que son de cierta edad para abajo, yo les digo hijos aquí e hijas. A Carmen yo le digo mi hija, pero tiene su esposo y tiene su hijo. A Eduardo, que está grande, le digo hijo y me siento raro, pero no está bien. ¿Por qué es esto, hermanos? Porque hay un afecto en nosotros derivado de la obra de nuestro Señor que no es por consecuencia de un parentesco. ¿No es acaso que el Señor Jesucristo dijo cuando le dijeron a él, tu madre y tus hermanos te buscan? ¿No es acaso que el Señor Jesucristo, señalando a los congregados, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre? ¿No es acaso, hermanos, que nos da un parentesco más aferrado y acercado a la realidad el que tenemos por Padre a Dios y que hacemos su voluntad para llamarnos entonces hermanos y poder tener tanto afecto para decir, como dijo el hermano Hugo un día, es que yo miro al hermano Mario como si fuera mi papá, pero no soy su papá, y que no me oiga Guadalupe. Son afectos que se derivan, hermanos, del nuevo nacimiento, de la obra del Señor en nosotros. Esto es lo que resulta, y Pablo no es ajeno a esto. Pablo le dice a Rufo, tú eres escogido en el Señor, pero quiero que el saludo que yo te extiendo a ti, también sea presentado a tu mamá, que es mi mamá, que es mi mamá.
Dice, hermanos, la palabra del Señor, versos 14 y 15. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Como mencionaba hace un rato, muchos nombres no son mencionados en este saludo, solamente a los que están con ellos. Muchos nombres no son, o muchas personas no son nombradas por nombre. Muchos de ellos quizá Pablo no los conocía por nombre, pero sabía el resultado de su fe. Pablo extendía, hermanos, en el saludo a la iglesia de Tesalónica cuando escribió su carta, haciendo saber que el testimonio de ellos, su fe y su amor era conocido por toda la región. Y yo creo que el testimonio de estos hermanos era conocido también por todos los demás, de tal manera que Pablo puede extender un saludo diciendo: todos los que están en tu casa junto contigo, salúdales, les aprecio. En el Señor les aprecio mucho. Y termina Pablo, hermanos, esta sección diciendo, hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Salúdense. Yo les mando el saludo para que ustedes se los entreguen a aquellos a quienes les pido de favor lo hagan, pero ahora les digo, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con beso santo. Eso es lo que significa, hermanos, ósculo santo, beso santo. Una forma de saludarse con afecto, con respeto. Y esto debe no ser, hermanos, debe no llevarse a cabo un beso sin que participen tres. ¿Cómo será esto? Dice usted. Sí, hermanos, este beso santo, que es una manifestación de amor, de respeto, de afecto que los primeros cristianos se expresaban, tiene que ser, hermanos, por lo menos con tres participantes: nuestro Dios y los que se profesan el beso. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque un contacto físico puede derivar en muchos pensamientos y sensaciones y emociones. Pero cuando no hay malicia ni maldad en un afecto de esta naturaleza, cuando es Dios, hermanos, el que acompaña a este saludo tan fraterno, hermanos, no hay maldad en una manifestación de tal afecto entre los hermanos, entre los propios. Esto no era común entre los romanos, esto era propio entre los judíos, entre la iglesia, entre los cristianos, era propio este saludo. Dice Pablo en la segunda parte del verso 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Cuántas iglesias de Cristo conocerían a los hermanos en Roma? ¿Cuántas? Hace un rato decía, en Chihuahua tenemos hermanos en la fe. Hay iglesia de Cristo en Chihuahua. Hay iglesia de Cristo, hermanos, curiosamente, entre los iraníes. Saben que está difícil el asunto entre Israel e Irán, pero parece que hay más creyentes cristianos en Irán que en Israel. Entre los iraníes hay iglesia de Cristo. Entre los ucranianos hay iglesia de Cristo. Entre los países que están en guerra ahorita hay iglesia de Cristo. ¿Cuántos nos conocemos? Somos conocidos en Cristo, hermanos. Por eso el afecto que debe haber en nosotros es de orar unos por otros, orar por todos los santos. Decía el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, somos conocidos en Cristo. No es necesario ir a otra ciudad para saber que somos conocidos de Dios en Cristo. Hermano, piensa en esto. Si ahora mismo hubiera una lista de servidores, de colaboradores, ¿qué se diría de ti en esa lista? ¿Qué se diría de mí?
en esa lista? ¿Se diría acaso que eres fiel colaborador del pastor de la iglesia? ¿Se diría que eres fiel a la obra del Señor? ¿Se diría que como matrimonio buscan servir al Señor apasionadamente a una costa de todo? O quizá ni tu nombre alcanzaría a estar en la lista, porque lejos de ser ayuda para la obra del Señor, la entorpeces. Si hubiera una lista, ¿qué se pensaría de ti? Matrimonio, varón, mujer, joven, ¿qué se diría de ti? Piense muy bien, hermanos, en esto y vivamos en consecuencia de lo que la palabra de Dios dice, más allá de lo que tú pienses, porque, hermanos, nuestros pensamientos siguen afectados por el pecado. Piense lo que la palabra de Dios dice y actúe en consecuencia de la palabra de Dios. Y si hay algo de lo cual tenga que pedirle perdón al Señor porque usted considera que en la lista no aparecería de ninguna manera su nombre, pídale perdón al Señor. Porque, hermano, su nombre debería de estar en la lista de servidores de Dios, de colaboradores entre unos y otros para la gloria de Dios. Nos ponemos en pie, hermanos, por favor. Oramos. Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, en esta hora por tu palabra que se ha expuesto. Te doy gracias, Señor, por el resultado de tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, si hay reflexión en lo que se ha dicho, si hay molestia en lo que se ha expresado, cualquier resultado que haya causado tu palabra sea para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a no tener el pensamiento anclado en que seamos reconocidos por hombres para el servicio a tu santa gloria, Señor, sino que para nosotros sea el anhelo que tú, mi Padre Santo, seas exaltado con nuestro servicio. Ese servirte a ti, Padre, se verá reflejado en tu iglesia, se verá reflejado, Señor, en la unidad de la iglesia, se verá reflejado en el amor entre unos y otros. Ayúdanos, Señor, a servirte más allá de nuestras propias fuerzas. Ayúdanos, Señor, a entregarnos, como dijera el apóstol Pablo, más allá de nuestras propias fuerzas. Oramos, Señor, delante de ti, rogando que seas con mis hermanos que no están presentes y donde quiera que ellos puedan estar, por estos medios de las redes sociales puedan escuchar este sermón y ser exhortados, ser consolados, ser motivados, Señor, pero que tu palabra traiga un resultado en sus vidas, te suplico. Todo esto, Señor, para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesús, junto al perdón de nuestros pecados, rogamos delante de ti. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén.